En este video utilizaremos nuevas herramientas para el trabajo en Java y las excepciones. En nuestro proyecto de excepciones en el paquete llamado ejemplos daremos clic derecho para seleccionar el menú New y luego la opción Java Class. Nombraremos a este archivo ejemplo2, que será un archivo .java. En nuestro archivo .java, ejemplo2, vamos a declarar nuestro método main. El objetivo de este proyecto será pedirle a un usuario su nombre y 5 calificaciones, de las cuales se utilizará una fórmula para obtener su promedio. En este caso vamos a utilizar excepciones y JOptionPane. Una vez que se ha explicado el objetivo de este programa, lo siguiente será declarar las variables. Declararemos entonces la variable string nombre para el alumno y las variables enteras para las calificaciones. Declararemos por lo tanto C1, C2, C3, C4 y C5 para las calificaciones. Al momento de declarar las variables no hay tanto problema, pero una vez que comenzaremos a utilizarlas, sí es importante que trabajemos con el manejo de excepciones, para lo cual agregaremos nuestro bloque de try y de catch. Y en el catch, recuerden que podemos utilizar el comodín de exception y el objeto E. Ahora será el momento de utilizar nuestro try-catch para solicitar al alumno los datos. En este ejemplo lo que haremos será utilizar el JOptionPane. El JOptionPane es una ventana que ya corresponde al uso de interfaces gráficas en Java, que permite tanto mostrar mensajes, en este caso información, o también mostrar mensajes de diálogo que permiten al usuario escribir en la ventana, como las alertas cuando algún programa se va a cerrar y no hemos guardado los cambios, etc. Para esto vamos a declarar entonces primero un mensaje con JOptionPane para que se muestren las instrucciones al usuario. Este mensaje puede ser el mismo que el que le va a solicitar el dato del nombre al usuario. Podemos hacerlo todo a la vez. Para ello vamos a poner que en el código nombre va a ser igual a J. Fíjense muy bien que la J es mayúscula y la O también. Option pane. Punto. Y si están trabajando con NetBeans, se va a mostrar de manera automática las opciones que tiene el JOptionPane. De las más importantes son estas del Input Dialog. O si vamos más abajo, también está el Show Confirm Dialog, etc. Cuando seleccionen alguno, aquí en la descripción, obviamente, pues como pueden apreciar está en inglés, va a mostrar cuáles son las opciones que se tienen disponible para los parámetros y también para qué pueden servir estos mensajes. Hay el Show Message Dialog, el Show Internal Message Dialog, pero el que vamos a ocupar aquí es de hecho el que aparece en la parte de arriba, que es el Show Input Dialog. Como pueden ver, hay varios que tienen el mismo nombre. La variedad que tienen es cuáles son los parámetros que me va a solicitar. Vamos a utilizar la opción que tiene como parámetro Component, Parent Component, Object Message, String Title, in Message Type. Entonces, para mí es esta opción 3. Vamos a ver cuáles son las configuraciones. De entrada me falta un punto y coma, un valor para la ventana y un valor para el string, que es lo que va a contener el mensaje de mi ventana. Entonces vamos a cambiar esto, el mensaje, que sería ingrese su nombre. Después, en el otro string vamos a colocar el mensaje del título de la ventana,
que lo vamos a tomar como ejemplo 2. Y al finalizar donde dice C5 vamos a poner un 1 y agregar un punto y coma al final. Hasta ahorita, para que puedan apreciar cuál es el mensaje que va a aparecer, vamos a dar clic derecho y ejecutar con Run File. Este sería la salida que tenemos. Es una pequeña ventana, como vieron, el título es ejemplo 2, nos pide que ingresemos nuestro nombre y aquí se va a guardar. Es importante considerar que la información que ingresamos en estos JOption Pane por default siempre nos va a dar strings. No importa si yo ingreso un número entero o flotante, el valor true, false, o un char o un string, todo lo va a manejar como un string. Y eso es precisamente lo que vamos a poner en especial cuidado en el código que vamos a hacer a continuación. De momento no tiene ninguna utilidad, nada más vamos a ingresar Juan y aceptar para que aprecien que no hay ningún error hasta el momento, y vamos a cerrar la consola de la salida. Lo que vamos a hacer a continuación es que, bueno, veamos que estos configuraciones del JOption Pane son para cuando nosotros vamos a ingresar datos, y esos datos se van a guardar en una variable. Por eso es importante que el show input dialog esté asignado como un valor que se va a agregar a una variable de tipo string. Aquí no hubo ningún problema porque nombre es un tipo string, pero a continuación lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero para pedir las 5 calificaciones de nuestro usuario. Y ahí es cuando podría comenzar a darse el error, porque el C1, C2, C3, C4 y C5 son de tipo entero y JOption Pane me va a devolver un string. Si ustedes se preguntan si el string se puede guardar en un entero, la verdad es que no. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que nuestra variable C1 va a ser igual al JOption Pane punto show input dialog. Vamos a editar todo igual. Aquí le vamos a poner un 1, en el mensaje le vamos a poner ingrese la primera calificación, y luego en el título vamos a ponerle ejemplo 2. Ahora, si pueden apreciar, ya después de que configure el show input dialog, me va a aparecer un error, y aquí vamos a ver qué mensaje aparece. El mensaje dice que son tipos incompatibles. El string no se puede convertir a entero. Aunque la persona que va a utilizar el programa ingresa una calificación numérica, esta calificación va a ser procesada como un string o cadena de caracteres. Para que nosotros podamos realizar esto, es necesario hacer la conversión de un string a, en nuestro ejemplo, un entero. Para ello necesitamos utilizar los métodos de la clase integer. El int, que es un tipo de dato primitivo, proviene de una clase que se llama integer con I mayúscula. Esta clase tiene algunos métodos que nos servirán para hacer el casting. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que C1 es igual a integer.parse int, que es la primera opción que tenemos aquí. Lo que vamos a poner entre el paréntesis del parseInt puede ser una variable string, o en nuestro caso vamos a poner todo lo que escribimos del JOption Pane. Así que va a ser todo lo que empieza del JOption Pane hasta el paréntesis, y aquí vamos a cerrar el paréntesis de nuestro parseInt. Y al final debe estar el punto y coma. Y como pueden observar, con eso esta línea ya no presenta ningún error, puesto que aunque los datos se reciben en un string,
El parseInt lo que hace es que ya los está convirtiendo a un tipo de dato entero. Por lo tanto, lo que haremos será hacer lo mismo para todas las demás variables, que son las 5 variables. Lo que vamos a hacer a continuación, pues es hacer esto que hicimos para C1 con C2, C3, C4 y C5. A esta operación también se le conoce como parseo. Entonces vamos a agregar los otros 5. Ya que agregamos los 5 valores, nada más se le cambia aquí primera calificación, segunda, tercera, cuarta y quinta. Lo demás prácticamente se puede quedar igual. Y ya vimos que se guardan en cada una de nuestras variables. Lo que sigue es declarar una variable también para hacer la suma de estos valores enteros. Vamos a declararla en la parte de arriba junto con las variables para la calificación, y en la parte de abajo diremos que la suma es igual a C1 más C2 más C3 más C4 más C5, punto y coma. Y si lo que queremos es mostrar el promedio general del estudiante, también declararemos una variable para el promedio. Si queremos tener una calificación con decimales, lo recomendable sería entonces declarar un double para un promedio, y después de la suma ya declarar esto. Promedio es igual a suma entre 5. Con esto ya podremos utilizar nuestro promedio para mostrárselo al usuario. Si únicamente vamos a mostrarle al usuario el mensaje y no vamos a hacer ninguna otra solicitud de información, entonces ya no es necesario que usemos el Show Input Dialog. Para eso, JOptionPane tiene otro tipo de mensaje que tampoco hace falta asignarlo para que se guarde en una variable. Tendríamos que utilizar entonces el JOptionPane.showMessageDialog. En este mensaje mostraremos el mensaje que queremos dar, que es el promedio de calificaciones y lo concatenamos con la variable promedio, y en el mensaje del nombre de la ventana vamos a ponerle ejemplo 2, y aquí en vez de suma le vamos a poner un 1. Entonces aquí quedó nuestra línea. JOptionPane.showMessageDialog. Tenemos el valor de null, el promedio de calificaciones es, concatenamos con promedio, luego el título de la ventana es ejemplo 2 y el tipo de mensaje es 1. Y una vez que hacemos esto, vamos a dar clic derecho y a ejecutar nuestro código. Se mostrará entonces la ventana donde dice ingrese su nombre. Vamos a ingresar el nombre Juan y vamos a ingresar la primera calificación. Vamos a ingresar 8, luego vamos a ingresar 7, ingresaremos ahora 6, ingresaremos 10 para la cuarta calificación y la última calificación también 10. Al final nos aparecerá el mensaje, el promedio de calificaciones es 8.0, y daremos clic en aceptar. Si queremos aún también utilizar la variable del nombre del alumno, entonces podremos agregar otra concatenación. El promedio de calificaciones de, y aquí concatenamos con la variable nombre y luego es. Simplemente para personalizar aún más el mensaje y que se vea de la siguiente manera. El promedio de calificaciones de Juan es 7. Y damos clic en aceptar. Este es un primer acercamiento al tratamiento de datos con ventanas con JOptionPane. También es posible que nos aparezca algún tipo de error. Veamos cuál es ese error. Podría ser que cuando nosotros ingresemos el dato para el parseo únicamente pues el usuario está ingresando alguna letra y no se pueda llevar a cabo el parseo. Si ese es el caso, entonces mostraremos un mensaje en nuestro catch donde diga que la operación
recibió un dato erróneo. Punto y seguido. Ingrese nuevamente la información. Una vez que hacemos esto, vamos a probar nuestro manejo de excepciones. Una vez que hicimos esto, vamos a probar nuestro manejo de excepciones dando clic derecho y Run File. Vamos a ingresar entonces el nombre de un usuario. En este caso agregaremos el nombre Ana. Y para la primera calificación agregaremos 7, pero en la segunda calificación vamos a agregar una letra o varias, X, Y, Z. Daremos clic en aceptar y veremos que ya que la información pues no es correcta porque el X, Y, Z no se puede pasar a un número que sea factible de guardar en la variable int, C1, C2, C3, C4, C5, entonces se nos muestra este mensaje. La operación recibió un dato erróneo, ingrese nuevamente la información. Si ya queremos hacer homogéneo nuestro sistemita con ventanas, el system.out.println del catch también lo podríamos pasar a un mensaje con el JOptionPane. Entonces vamos a pasar este mensaje y utilizar un JOptionPane.show message dialog. En nuestro mensaje vamos a poner el que teníamos anteriormente y vamos a colocar como título error de ingreso de datos. Y luego en el último valor vamos a colocar un 1. Este último valor es simplemente para cambiar los iconos con que aparece la información. Vamos a dar clic derecho ya que modificamos esto y vamos a visualizar cuál es ahora el tratamiento de errores. Ingresaremos el nombre, entonces ingresamos Ana, ingresamos una primera calificación, 7, y en la segunda pondremos otra letra. Vamos a intentar ahora con QWE y daremos clic en aceptar. Y ahora el tratamiento de datos se da mediante esta ventana. Dice error de ingreso de datos, la operación recibió un dato erróneo, ingrese nuevamente la información. Como mencioné, este uno que estamos utilizando aquí en nuestro JOptionPane, ya sea Show Message o Show Input Dialog, es referente al icono que aparece aquí en la información. Prueben a utilizar los otros 2, 3 y 4 para que vean cómo cambian los iconos. Una vez que ya cerramos la ventana, se termina la ejecución. Adicionalmente a esto, vamos a agregar algunas otras opciones. Vamos a utilizar un ciclo para que nuestro programa esté iterando y en caso de que el usuario decida salir, sea por un error o sea pues una decisión propia. Ahora para este ejemplo agregaremos también una variable que sirva como nuestro registro de bandera. Agregaremos entonces la variable inBandera. En algunos libros o tutoriales lo podrán encontrar como flag. Entonces digamos que nuestra bandera inicial va a ser 0. Lo siguiente que haremos será utilizar un ciclo. Este ciclo puede ser un while, si no sabemos cuántas veces se va a utilizar, pero lo más común es que sea un do while, ya que recuerden que el ciclo do quiere decir que por lo menos una vez se va a ejecutar el código. Entonces es más común encontrar este tipo de ciclos con excepciones y flujos de programa. Utilizaremos entonces el do y abriremos el bloque del do cerrándolo hasta que se cierra nuestro bloque del catch. Y ahora tendremos que poner la palabra while. Esto se va a estar ejecutando mientras mi bandera sea 0. Me faltó un igual. El ciclo do while se va a estar ejecutando mientras mi bandera sea igual a 0. Recuerden que aquí pues igual tenemos que ponerle igual igual, porque un igual es asignación y dos iguales es comparación. Una vez que tenemos esto, la bandera puede ser 0 hasta que el usuario quiera salir. Vamos a preguntarle al usuario
si quiere salir del ciclo o si quiere continuar en el programa. Lo que vamos a hacer es que después de el Hot Option Pane del tree, vamos a agregar una pregunta. Utilizaremos un Hot Option Pane diferente para poder preguntar al usuario si desea continuar con el programa o si desea salir, ya sea que aparezca una excepción o que todo haya salido bien al final de la ejecución del programa. Utilizaremos entonces un J Option Pane punto show confirm dialog. En este caso buscaremos el J option pane.show confirm dialog, el tercero, en donde aparezcan como parámetros el component, el mensaje, el título, el int option type y el int message type. En este caso lo que vamos a hacer es agregar, aquí en la documentación aparece una opción que nos marca como yes-no-option. Es decir, vamos a hacer una pregunta donde el usuario va a poder responder sí o no. Entonces agregaremos este y vamos a poner aquí la pregunta. ¿Desea calcular otro promedio? En nombre vamos a poner el nombre de nuestra ventana, que es ejemplo 2. En el último, donde dice bandera, vamos a agregar un 1. Y aquí en donde dice bandera vamos a agregar un yes, guión bajo no, guión bajo option. Y aquí nos va a aparecer un error que lo vamos a solucionar agregando un import java swing hot option pane yes no option. Entonces lo agregaremos y tenemos que ver que ya se quitó el error. Nos aparecerá aquí en unas letras color verde y en la parte superior nos va a aparecer el import del static. Vamos a ejecutarlo hasta ahora, únicamente para ver cómo es que se ve esta ventana. Daremos clic derecho en Run File. Y cuando se ejecute, agregaremos un nombre, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta calificación. Nos aparece el promedio comúnmente y luego desea calcular otro promedio, sí o no. Si damos clic en no, nos está regresando igual al nombre. Vamos a ingresar otros datos. Aparece el promedio y si damos clic que sí, nos vuelve a aparecer. Esto solamente es para ver cuáles son las opciones que está manejando. Aquí en NetBeans lo que se puede hacer es detener este programa con el stop. Ahora, ¿por qué aparece este comportamiento? Porque bueno, veamos que esta opción solamente me está apareciendo el show confirm dialog, pero no lo estamos guardando ni en bandera, ni estamos cambiando que la bandera tenga otro valor distinto que 0 para nuestro ciclo while. Por lo tanto, debemos de adecuar nuestro código. Vamos a agregar bandera a que sea igual al j option pane .show confirm dialog. Agregaremos el mismo mensaje al catch, en donde preguntamos al usuario si desea calcular otro promedio, y ahora ejecutaremos nuevamente nuestro programa. Nos muestra que el promedio de calificación es de la alumna Fernández 6. Si deseo calcular otro promedio, diré que sí. Y me pregunta por otro nombre. Vamos a ponerle Tito. Ahora agregaremos otras calificaciones. También me muestra el promedio y si digo que no,
se sale del ciclo y termina la ejecución, como pueden apreciar. Ahora repetiremos esta opción y vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con el error de que ingresemos un dato que es incorrecto. Vamos a agregar a Horacio. En la primera calificación agregaré un número, pero en la segunda voy a agregar ASD. Aparece la excepción de que la operación recibió un dato erróneo. Ingrese nuevamente la información, damos a aceptar. Pregunta si desea calcular otro promedio, diré que sí. Ingresaré otro nombre, Erika. Ingresaré otros datos correctos como 6 y 7 y en la tercera calificación pondré ZXC. Diré aceptar, me mandará el mensaje de la excepción y esta vez diré que ya no quiero calcular otro promedio. Por lo tanto, el programa se detendrá y ahí finalizará. Con este ejemplo ya tenemos pues un ejemplo integrador sobre el uso del parseo, sobre el uso del JOption Pane Show Input Dialog, también el Message Dialog y el Confirm Dialog. Y pues el uso de las banderas con el ciclo do while. Por favor, intenten igualmente hacer este código para que puedan pasar a las siguientes prácticas.